Hola a todos, bienvenidos al podcast de Pacal. Vamos a presentarnos al ser el capítulo -1. Fernando. Hola, buenas, me llamo Fernando Moreno, soy ingeniero de la salud y amante de las motos, aunque ahora mismo estoy vendiendo la mía por si a alguien le interesa. Antonio. Pues yo soy Antonio Conejo, soy pediatra y lo antes denominado friki a lo mejor un poco, pero que ya está muy denostado el término, así que tampoco me gusta utilizarlo. ¿Y tú, Nacho? Bueno, pues soy Ignacio Salamanca, trabajo en el grupo IHP Pediatría como coordinador de investigación y bueno, pues he sido triatleta y vuelvo a entrenar otra vez de triatleta y soy cantante frustrado, porque canto. Cantante. Podría ser cantante si no fuera por la La voz, tenía Nacho. guardada esa, ¿eh? Bueno, ¿y por qué estamos hoy aquí reunidos? Bueno, para empezar, este es el capítulo -1 del podcast de Pacal. Ya iremos explicando en los próximos capítulos qué es Pacal y por qué estamos aquí, aunque podemos dar alguna visión, alguna idea de qué es y cuáles son los objetivos de este podcast, pero vamos a empezar por cada uno, ¿no? ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Por qué estáis aquí en pantalla de cara al público? Pues bueno, voy a empezar yo. La primera de las razones de las que estamos aquí es porque los tres somos unos liantes y nos encanta liarnos entre nosotros mismos. Y eso es precioso. Entonces, aquí hablando de cerveza, todos siempre estamos compartiendo actualidad y tecnología y hemos pensado que bueno, que nuestras conversaciones locas, pues a lo mejor le interesaba a alguien más. No sé, Conejo, ¿tú por qué andas aquí? Yo estoy aquí porque es de las pocas cosas que me falta por hacer con marco de la crisis de los 40. Quizá comprarme una moto sea la siguiente, pero, pero también, por supuesto, porque lo hacemos con vosotros y yo creo que lo has resumido muy bien. De estas cosas que empezó como una conversación de cerveza en una cena, pues al final ha ido generando distintos proyectos, uno de los cuales es este. Decidimos que quizá podía interesarle a alguien, como tú dices, y bueno, pues ya lo veremos. No sé, Nacho, tú. Bueno, yo, sobre todo de cara a la gente que nos escucha, somos tres profesionales que en un momento determinado se nos ha cruzado la vida. Este cruce en la vida laboral se ha hecho también unido a la vida personal y efectivamente en torno a un momento social que Fernando ha definido como en torno a unas cervezas, pues se nos ocurrió embarcarnos desde tres posiciones distintas, desde tres puntos de vista completamente distintas, en torno a lo que es el mundo de la inteligencia artificial, con proyectos que hemos lanzado, y dentro de esa evolución de proyectos, pues está este podcast, el podcast de Pacal, que como digo, y lo dejamos ahí, iremos desgranando, iremos planteando qué es Pacal y qué es el universo Pacal, que por ahora es una semilla que empieza a crecer, pero yo creo que será algo mucho más grande y en el cual todos los que estáis escuchándonos, bueno, pues tendréis en algún momento que participar o queremos que os sintáis partícipes también de este crecimiento desde alguno de los puntos de vista o de la vista. Así que nada, esto no tiene una estructura definida, somos tres personas completamente distintas que, que se han unido en este proyecto y sin más, bueno, pues sí que tenemos que tener, ya hemos dicho los objetivos o el proyecto, pero bueno, vamos a darle un contenido, ¿no? Hemos pensado que vamos a hablar de distintos temas, no siempre muy específicos o muy especializados, pero sí en torno a el futuro, el desarrollo y la inteligencia artificial, ¿no? Que es lo que ahora mismo mueve todo el mundo y está en boca de todo el mundo. Entonces vamos a plantearnos distintos temas, ¿no? De qué vamos a hablar hoy en este capítulo -1. ¿Quién se lanza? Yo quiero empezar, porque como bien ha dicho Nacho, aquí vamos a hablar de, o sea, ha surgido como inteligencia artificial, porque trabajamos mucho con tecnología y salud, y por eso quiero que el primer tema de este capítulo -1 no tenga nada que ver con inteligencia artificial. Porque, bueno, no sé si lo sabéis, estamos grabando a día 6 de marzo, y este fin de semana pasado ha estado PubMed, que lo conoceréis la mayoría, ha estado caído prácticamente todo el fin de semana. PubMed ha sido un poco el que ha llamado la atención, pero la realidad es que han estado caídos muchas herramientas como Blast y otras cosas del Instituto Nacional de Salud americano, el NIH. Y bueno, esto ha tenido una repercusión global porque muchísima gente
secuencia, busca sus cadenas y busca diferentes artículos dentro de estas herramientas que promueve el INIH. Entonces, no sé, quería aquí sacar un poco el tema de qué os parece que todos estemos dependiendo ahora mismo de un sistema nacional extranjero que además está haciendo recortes en presupuesto y personal. Bueno, yo creo que empezamos con un tema de candente actualidad, ¿no? Hombre, Porque actualidad calentito. sí. No sé con el tiempo el podcast si se puede digerir más adelante. A lo mejor los que nos vais a ver, nos estáis viendo en el futuro, ya tenéis resuelta muchas de las cosas que vamos a decir, pero desde luego este fin de semana ha estado marcado en muchos de los profesionales, sobre todo sanitarios, en la búsqueda de PubMed y incluso la zozobra, la ansiedad que ha habido respecto a cómo volver a buscar, ¿no? Más todo el mundo de conspiranoias y argumentos o explicaciones conspiranoicas que hay alrededor de todo esto, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, estamos a 6 de marzo, no voy a decir la hora, pero ¿ya hemos recuperado PubMed? Sí, a día de hoy ya la tenemos. De hecho, a nivel técnico os puedo decir que ha sido un fallo. O sea, en Estados Unidos funcionaba, fuera de Estados Unidos no. Ya entraremos si queréis en temas técnicos, creo que no es interesante. Pero bueno, como bien has dicho, ha marcado claramente un sentimiento de, oye, que nos podemos quedar vendidos de un día para otro. De hecho, vamos, no sé aquí, de los tres, el más friki enviando papers extraños es el que más callado está. O sea que, no sé, cuéntanos tú qué sentimientos has tenido. Estoy respetando vuestros turnos, que es una de las cosas malas que tiene hacer el primer capítulo o el capítulo -1 por videoconferencia, que es muy difícil tener una conversación medio natural, ¿no? Y se parece más a una seance, como es bien conocido. Bueno, pues sí, pues lo que ha dicho Nacho, muchas zozobras. Yo además estoy justo en plena preparación de varias presentaciones que tengo en próximos congresos, por lo cual el no poder acceder a información es bastante limitante. Y además, bueno, pues, lo que pasa es que, claro, eso engancha con un tema ya también tradicional, que es el tema del acceso a la ciencia en general, porque incluso con PubMed disponible hay muchas herramientas que tampoco son accesibles si no hay una cuenta de pago, una cuenta institucional detrás, ¿no? Y bueno, si queréis luego enganchamos con algún tema de la piratería en la ciencia, pero evidentemente da que pensar porque a fin de cuentas no deja de ser una herramienta gubernamental de Estados Unidos, pública, que ahora mismo quizá tampoco está en las mejores manos, y eso también da lugar posiblemente pues, a muchas de esas conspiranoias que comentabais, y da una sensación de vulnerabilidad y de debilidad muy grande, porque tú estás tan acostumbrado a utilizarla y todos lo estamos, que en el momento en que te falta te das cuenta de, jolín, que solo dependes de eso, y cuando no está, pues no sabes muy bien a dónde acudir. En mi búsqueda de paper friki, como lo has denominado, pues se resiente mucho y limita mucho la capacidad de hacer y de investigar cosas desde fuera de Estados Unidos. Entonces, tú has dicho que es una cuestión técnica lo de que el que sí esté disponible en Estados Unidos y no esté fuera, supongo que dependerá, pues, como comentaba antes, de algún nodo o algo que conecta esos servidores de allí con el resto del mundo, con Europa. A mí sí me interesan esas cosas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no ha estado disponible? Luego antes de entrar en consideraciones más prácticas. Bueno, respuesta rápida. Cualquier URL que escribí en vuestro navegador, lo que hace es ir a una cosa que se llama el servidor DNS, que le dice, oye, esta URL realmente está en esta dirección IP específica, aquí ya no falla el servidor. Entonces, pues bueno, pues los servidores DNS de fuera de Estados Unidos, o sea, no tenían correctamente configurada la IP, desconozco la razón. Entonces, pues era imposible alcanzar la página, era imposible alcanzar el servidor gracias a que no funcionaba el servidor DNS. Vale, o sea que no ha sido un fallo puntual en un sitio. No ha sido generalizado fuera de Estados Unidos. Vale. Pero de todos modos, hay una cosa aparte de, o sea, esto se suma a una realidad que sí que nos ha estado hablando, lo que pasa es que aquí ya ha sido flagrante el tema, pero es que desde hace un tiempecillo se está recortando el presupuesto de estas herramientas y por tanto, pues bueno, se han paralizado contrataciones, cada vez menos personal, no me extrañaría que empezara a haber recortes en el uso gratuito de los servicios, que a lo mejor se empieza a cobrar a gente que sea de fuera de Estados Unidos, teniendo en cuenta que se paga con el dinero estadounidense. No sé, o sea, que se ha abierto un debate en el que cosas tan
pues por decirlo de alguna manera, pertenecientes a un solo gobierno, pues empieza a ser preocupante y a lo mejor hay que empezar a mirar hacia otros tipos de consorcios que ya existen, como por ejemplo, hay un consorcio entre la Unión Europea y Canadá para compartir datos genéticos, existe UniProt que también no pertenece solamente a un gobierno, sino que pertenece a varios. A lo mejor habría que empezar a plantearse la existencia de alternativas a estas herramientas que claramente son populares, ¿vale? Que no es yo he escrito un paper y mi amigo y yo lo utilizamos, y que sean, pues eso, un poquito, o por lo menos, no digo globales, pero a lo mejor nosotros que estamos emplazados dentro de la Unión Europea, pues de la Unión Europea, no lo sé. ¿Y eso existe? ¿Sabemos si eso existe? ¿Si hay alguna alternativa de un repositorio bibliográfico tan grande o equipo parecido a PubMed a nivel europeo, por ejemplo? Eso, no sé, a lo mejor he pillado a los dos. Bueno, tenemos la alternativa europea que es Europe PMC. Luego tenemos la Cochrane, tenemos Embase, tenemos el CINAHL, que es algo que tiene que ver más con ciencias de la salud e incluso con enfermería. Tenemos Google Scholar. O sea, hay distintas opciones, pero la cuestión es que al final yo creo que hay una cuestión estructural y otra que es inherente al ser humano y a su cotidianidad, ¿no? Somos animales de costumbres, nunca mejor dicho, en el sentido de que cuando tenemos una costumbre y nos adaptamos a esa costumbre, siempre vamos a tener una misma búsqueda de recursos, ¿no? En este sentido, yo por aclarar, porque cada uno tenemos nuestro rol, nuestra puntualización y demás, tú en este caso como experto, Fernando, planteas una de las cosas, ya digo, que ha habido muchos argumentos en distintos chats, porque trabajando este fin de semana y haciendo la búsqueda pues en distintos comités y grupos, había muchos planes, muchos planteamientos, ¿no? Uno, obviamente, la administración Trump ha acabado, igual que ha amenazado en este caso con acabar con todo lo que es el tratamiento de VIH. Por ejemplo, esto sí que es un hecho, ha planteado que la publicidad de vacunación, ámbito en el cual trabajamos de forma conjunta los tres, ¿no? La publicidad de vacunación de gripe o la publicidad de vacunación por parte de todas aquellas estructuras que estén dependientes del gobierno federal han desaparecido o van a desaparecer progresivamente. Esto tiene un impacto importante, ¿no? Pero el planteamiento al final ha sido algo tan así, no sé si básico o no básico, desde el punto de vista tecnológico, como que había que cambiar la VPN, ¿no? Que Cloudflare, o por lo menos la información que yo tenía, era que el servidor usaba Cloudflare, o como se pronuncia, Cloudflare. Lo estoy haciendo queriendo. No quiero abrir el melón de cómo hablamos inglés aquí los tres. Por eso. Lo he hecho queriendo para que todo el mundo se sienta haciendo, pero que Cloudflare había que hacer un cambio de la VPN respecto a, bueno, pues son las informaciones que teníamos y que tenía que ver con el servidor de conexión, en este caso telefónica, ¿no? Efectivamente, bueno, eso ya si queréis entramos en España concretamente, hay un juez que ha decidido que un servicio gratuito como FireCloud haya sido baneado porque estaban pirateando la liga de fútbol, que aquí es, vamos, súper importante en España. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va la ciencia? Por favor, ¿dónde va la ciencia? Al fútbol. Entonces, de hecho, pues ese juez ha dicho... Yo no pude hacer la búsqueda bibliográfica y me puse a ver un partido de fútbol. O sea que todo... Hombre, porque todo ya te redirigía. Obvio, todo está relacionado. O sea, aquí todos tenemos que consumir lo que hay que consumir, no ciencia. Entonces, FireCloud ha sido... Censurarme un chiste. Sigue. FireCloud ha sido efectivamente baneado gracias a una demanda de Telefónica, bueno, la liga en general, porque estaban pirateando los partidos de fútbol y claro, FireCloud no solamente da seguridad a las webs que estaban retransmitiendo el fútbol, sino que daba seguridad a un montón de servicios, entre los cuales, pues bueno, pues también estaban servicios relacionados con la ciencia, vamos, páginas en general, con todo lo que eso implica. Pero bueno, eso es la justicia española. Pues mira, me parece súper interesante porque a veces detrás de grandes complots o de grandes argumentarios, ¿no?, conspiranoicos, resulta que hay una explicación muy sencilla, muy fácil y que depende de una persona que la lía y la lía parda, claro.
Y entonces, Totalmente, bueno, en ese contexto os pregunto si, no sé, ¿sois usuarios habituales de otros servicios alternativos no completamente legales de acceso a la información científica? Esta es la Aquí no parte se que puede. vamos a editar, ¿no? Claro, esta es la parte que luego recortamos. Nadie puede No, hablar de y estamos Saigon. hablando de fuentes alternativas a PubMed y además estamos hablando de las limitaciones muchas veces económicas de PubMed que te obliga cada vez a pagar por más si no estás en el seno de una institución que pague algún tipo de acceso o eres suscriptor de 200.000 revistas. Pues todos hemos tirado mucho de, bueno, de Sci-Hub es la más famosa, pero no sé si habrá más, de hecho. ¿Cuál? No sé, Deletréala. Sci-Hub. ¡Pi! Que por cierto, a mí últimamente me va fatal. Últimamente cada vez me da acceso a menos artículos. No sé si es cosa mía o no. No sé si es el sitio de comentarlo aquí o no. Pero bueno. Y, Aquí abajo vamos a poner el enlace a... sí, es que tienen varios. Aquí abajo vamos a poner enlace a todas las revistas científicas que ya no nos van a patrocinar. Bueno, ¿qué opináis del tema? No sé, ¿qué os parece? ¿Os parece que debería democratizarse? Con la COVID se ha hecho un esfuerzo muy importante por el libre acceso a todos los papers que se iban publicando con la idea de esta lucha conjunta frente a la pandemia. Y sin embargo, pues como los demás temas parece que no son tan acuciantes o no tienen un impacto tan inmediato y tan agudo en la sociedad, pues bueno, pues te fastidias y pagas. No sé si os parece que pueden estar relacionados estos dos temas o no. Hombre, yo tengo una opinión clara y es que a mí, sinceramente, yo no me he enterado de que PubMed se cae hasta que he empezado a escuchar a llorar a otras personas, porque yo soy de esos usuarios que hace tiempo que tengo. Bueno, yo utilizo 200.000 herramientas diferentes porque soy así de friki y tecnólogo, pero hace tiempo ya que las búsquedas sobre todo las utilizo con Google Scholar, con ChatGPT Research, ChatGPT Search. Entonces, a mí no me ha afectado este tipo de cosas porque lo tengo muy paralizado. Ahora, si os fijáis, acabo de decir 3 herramientas que pertenecen a 2 empresas, las cuales 2 son americanas. Si queréis, podemos también hablar de cómo podemos hacer búsquedas con DeepSeek, que es China, y de cómo también ahora mismo hay un debate sobre, oye, ¿a quién le estoy dando mis datos? ¿A Estados Unidos, que ahora mismo está políticamente haciéndose remarcar, se ha separado de la Unión Europea un poco, o a China, que encima, por lo menos desde Europa, nos venden siempre que son nuestros enemigos y todas estas historias? Entonces, hay como una polarización en todo este tema, ¿no? Bueno, una polarización en dos ámbitos, ¿no? Yo plantearía o abriría ese melón con sus dos partes, ¿no? Una, cómo nos afecta, y hago una reflexión. ¿Qué meticulosos somos con este tipo de cosas, como tú has dicho, de a quién le doy los datos cuando estoy en un ámbito muy específico como es la búsqueda bibliográfica científica, pero luego si me meto en una página, en una red social y abro una página web de Mango o de Bershka o de lo que sea, le estoy dando autorización a la venta y al uso de mis datos de forma absolutamente aleatoria o de que puedan disponer de cualquier dato, sean audios de WhatsApp y demás, en este sentido, ¿no? Somos, lo que quiero transmitir, cómo somos muy escrupulosos en un ámbito muy pequeño, pero luego en nuestro día a día estamos vendiendo, regalando nuestros datos a empresas privadas que las están usando y que de hecho estamos sufriendo y viéndolo en las llamadas que tenemos y demás. Eso por un lado. Puede ser y abro la otra parte del melón, que es un poco, vámonos a no mirar el ombligo, no mirar España, no mirarnos a nosotros. Salgamos un poco y veamos el punto de vista a nivel global. Obviamente el mundo no está equilibrado, hay un desbalance, hay un desequilibrio en todos los aspectos, económico, de desarrollo. Esto puede suponer también una polarización brutal en dos mundos y que exista una brecha a nivel de la polarización digital que se va a sumar a todo lo que es a nivel global. Muchos de los países van a verse en esa brecha precisamente en el abismo, ¿no?, que existe entre esas dos brechas, como tú has dicho, China, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces yo plantearía un poco una visión particular y pequeña, pero también que nos vayamos a una visión de conjunto, ¿no? Incluso Jesús. Perdón. Gracias. Salud. No nos metamos ya con Para la risa. futuros capítulos, a lo mejor que nos sugieran si tenemos que poner el silencio en este momento, ¿no? Ha sido totalmente no planeado, lo siento.
Con respecto a la diferente meticulosidad con la que ejercemos nuestro teórico derecho a la privacidad, yo creo que eso depende fundamentalmente del desconocimiento, o sea, del desconocimiento relativo, porque cuando uno se mete en esas páginas, no me refiero a páginas de comercio habitual, todos tenemos la percepción de que estamos aceptando unos términos y condiciones que al final, evidentemente, no van a ser en nuestro beneficio, sino van a servir para que otros se lucren, ¿no? Y luego, sin embargo, entonces no leemos, todos no cuando le damos a he leído las condiciones, no lo hemos leído, soy el único. Sí, hombre, yo confío en Sí, claro. doy por hecho que sí. Además suelen ser fáciles y suelen estar pensadas para que... Sí, para el público general. Sí. Claro. Y con respecto al otro tema, esa brecha yo creo que ya existe. Yo creo que ya existe además a muchos niveles. Existe incluso dentro de los países con alto índice de desarrollo. A día de hoy ya existe esa brecha en el sentido de que los precios de los distintos servicios de inteligencia artificial, por ejemplo, los que están muy enfocados al ámbito profesional, se han disparado últimamente, que ha sido una crítica, por ejemplo, con OpenAI últimamente, ¿no? Que ha subido muchísimo los precios a las cuentas más premium, de tal forma que dentro de un país ya existe gente que podrá acceder a una capacidad determinada de IA y habrá otra gente que tenga mejor poder adquisitivo, empresas, etcétera, que podrán disponer de una IA muchísimo más capaz. Eso extrapolado a las diferencias socioeconómicas que ya existen entre los distintos países, pues va a ser brutal, ¿no? ¿A qué recursos? Algo que hasta hace pocos años era una pijada, como cualquier herramienta de inteligencia artificial, y que hoy día es la base o será la base de la inmensa mayoría de gestiones que vamos a hacer a nivel digital, pues el impacto que puede tener eso a nivel de organizar un país puede ser bastante grande, y yo estoy seguro de que esas diferencias van a existir porque el acceso no va a ser igual y porque los recursos no van a ser igual. No sé si va a haber una fundación Gates o una fundación rara que se encargue de hacer accesible todas las herramientas, si no las más top, pero por lo menos herramientas suficientes a este tipo de países. No sé si Fernando tiene más información. Esto ha sido objeto del anterior foro de Davos, objeto de debate en el Foro Económico Mundial, precisamente lo que acabas de decir, ¿no? Pero ya no solo a nivel estructural, perdona Fernando que me he colado, pero no pasa nada. No solo a nivel estructural, es que puede depender de la colaboración entre gobiernos, incluso la estabilidad de algunos gobiernos, con lo cual estamos hablando de algo que puede parecer muy abstracto, pero que es real ahora mismo, ¿no? De hecho, eso es una realidad y por eso hay dos guerras, si os fijáis. Vamos a polarizar aquí un poco la conversación. Vamos a poner como que está el team Estados Unidos y el team China. Porque, de hecho, el resto de... ¿Y Rusia? El resto de jugadores geopolíticos no está tan metido en el tema IA ahora mismo. O sea, son principalmente empresas americanas y una empresa china que ha sacado DeepSeek. Bueno, sí, porque lo he dicho, ahora mismo hay dos guerras. El IA de pago y el IA open source, porque de hecho ya existen opciones open source como son Ollama, que lo ha sacado Meta, los creadores de Facebook, y está DeepSeek, que es China. Entonces tenemos dos ejemplos open source, uno americano y otro chino. Y luego pues, tenemos opciones gratuitas. ¿Qué es lo que pasa? Que esta nueva herramienta que tiene un impacto de productividad muy grande, la realidad es que no tiene un gasto inocuo a la hora de desplegarlo. Es decir, mantener un modelo grande, no un modelo chico puede correr en casi cualquier ordenador, ¿vale? Pero un modelo grande de IA tiene que correr en un hardware que normalmente tiene un coste asociado por encima del promedio que se gasta la gente. Entonces, existe una opción open source, pero ¿la quieres mantener tú? Esa es la siguiente pregunta. Bueno, yo tengo mis propios servidores para tener un modelo open source corriendo, pero cuestan dinero, es una realidad. Entonces, existe esa brecha socioeconómica, y luego la vamos a ver cada vez más incrementada con el tema geopolítico, porque bueno, aquí habéis dicho Rusia, pero voy a volver otra vez a hablar de Estados Unidos. A mí otra de las cosas que me gustan son los aviones, ¿vale? Y entonces, una de las cosas a las que se está hablando ahora mismo es de si España debería comprar o no el último caza que vende Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que se habla de que Estados Unidos tiene un botón y podría desactivar todos los aviones que ha vendido y dejarte sin aviones de un día para otro. Bueno, no voy a entrar en la idea feliz que significa eso y todos los riesgos de seguridad que tendría detrás para sus propios aviones, sino que voy a entrar en que la realidad es que a día de hoy en geopolítica es muy simple. Si España ya tiene aviones que son de Estados Unidos, los F-16 si no recuerdo mal. Es muy simple. Si nosotros ahora mismo pongamos que nos damos de palos con algún aliado de Estados Unidos,
por la razón que sea, tenemos algún país cercano con el que no nos llevamos especialmente bien y tenemos algún golpe, pues nosotros podríamos decir, oye, yo te he comprado esos aviones y los voy a utilizar como quiera. Y Estados Unidos puede decir, vale, estupendo, pero a partir de ahora no te doy piezas de mantenimiento, así que en cuanto se te vayan estropeando te vas quedando sin ellos, buena suerte. O no te vendo misiles o no te vendo tal. Pues eso mismo va a pasar con, este caso, recursos de IA, que va a haber un momento en el que o eres mi amigo o eres mi enemigo. Y eso seguramente vamos a empezar a vivir una polarización muy grande a nivel mundial en ese sentido de alianzas y guerras. ¿Y eso cómo nos va a afectar al usuario medio bajo, como nuestro nivel de inglés? En España no pasa nada porque estamos creando nuestra propia IA española. Bueno, pues entonces ya, acá, bueno, pues hasta aquí el podcast de Pacal. No, Estamos perdidos, lo siento. No, pero está bien. Creo que Esto leí nos que nos puede servir como cebo para la presentación, ¿eh? Creo Sí, que leí no que sé. la inversión Yo quiero que va a hacer- patrocinadores, alguien que nos pague una cerveza, aunque sea, ¿no? Pues seguramente. Fernando, pero creo que leí que la inversión en España en IA era más o menos la misma que la que gastaba OpenAI en un día y medio o algo así, ¿no? Sí, sí, o sea, Europa está, yo no digo en España, digo Europa en general está totalmente fuera de mercado. Entonces, ya no hablamos del tema salud, o sea, del tema inteligencia artificial. Se ha hablado ahora de invertir, no sé si 500.000 millones en inteligencia artificial, pero una de las cosas que nos caracteriza a Europa es que tenemos una hiperregulación ya incluso de la inteligencia artificial, que la realidad es que ha demostrado lo que tú acabas de decir, Conejo, que las empresas que quieren invertir en IA no crean su proyecto en la Unión Europea porque tienen más trabas que beneficios y acaban montándola en otros espacios que tienen una normativa más estable y más abierta, como puede ser en este caso Estados Unidos. La gran mayoría de los españoles se van a Estados Unidos a montar su proyecto de IA. Pero la necesidad crea la oportunidad. Ahora está Europa en un momento, no digo que vaya a ser, pero está en un momento crítico en dos aspectos. Uno, la inteligencia artificial y dos, a nivel militar. Esas son las dos prioridades que existen ahora mismo a nivel europeo. Lo que quiero plantear es imaginarse que la necesidad crea la oportunidad, igual que, bueno, en el ámbito de conocimiento, ¿no? Igual que se fue capaz en la crisis del ébola de cambiar la legislación para ser más eficientes y eso se vio aprovechado sin duda por lo que es el COVID, pero no abro ese melón, simplemente como reflexión, imaginar que sí que vamos a tener una situación en la que se cambia esa legislación. Mi pregunta, Fernando, Antonio, si quiere. Aún así, ¿sería capaz de Europa con inversión de acortar el tiempo que China o Estados Unidos llevan invertidos y el presupuesto y recursos invertidos? A ver, esto es como buen autónomo, todo proyecto se mide en alcance, recursos que puedes destinar a cumplir ese alcance y tiempo, ¿vale? Entonces, esto es como todo. ¿Tú quieres acortar el tiempo? Pues puedes o recortar el alcance, intentar no pillarle el ritmo al otro, o recortar en recursos. Si tenemos dinero infinito, pues se puede intentar ponerse al día. Un ejemplo de esto ha sido, por ejemplo, Google. Cuando empezó, todos conocemos a OpenAI, porque han sido los que pusieron encima de la mesa todo el tema este de los LLMs y dijeron, oye, esto tiene sentido de verdad y a nivel económico y todo tiene sentido, ¿vale? Detrás de ellos han empezado a surgir competidores, entre los cuales, pues, está, bueno, Microsoft ya dijo, yo paso de competir, le compro el modelo a OpenAI, entonces Microsoft Copilot es realmente como ChatGPT. Ha llegado Google, ha llegado Meta, han llegado diferentes competidores y Google de primeras como que no le dio mucha importancia al tema. Y al final ha dicho, oye, espérate, que soy una de las empresas más grandes del mundo y esto de verdad tiene sentido, la gente lo está usando y yo me he quedado fuera y voy atrás. ¿Qué ha hecho? Ha dicho, da igual, pongo un montón de dinero encima de la mesa y me intento poner al día. ¿Se ha puesto al día? Yo diría que no es el número uno a día de hoy, pero la realidad es que se ha puesto al nivel. Y de hecho está sacando algunas herramientas interesantes que la competencia no tenía, como por ejemplo puede ser Deep Research o alguna otra, y se ha puesto al día, de realidad. Entonces, ¿la Unión Europea se puede poner al día con esto? Pues si invierte los recursos y hace temas de cambio de legalidad en el sentido de que hay cosas que son muy freno para algo que está muy basado en startups, es decir, empresas sin recursos,
pues si le ponemos frenos a startups, lo normal es que no surjan startups, eso en el marco europeo. Pero que podemos hacer como Google y empezar a sacar herramientas y ponernos al día e intentar ser innovadores como ha hecho Google, pues sí, yo creo que va un poco por ahí el tema. O sea que tenemos el ejemplo de Google, ¿no? Tendríamos también, ¿sería válido también el ejemplo de Grok? Bueno, Grok ahí tiene, bueno, para quien no lo conozca, Grok es la inteligencia artificial de Twitter, ¿vale? Muy ¿X? fomentada de X, perdona, que yo, todo el mundo le sigue llamando Twitter, aunque sea X. No seas boomer, no seas No boomer. seas boomer. El caso es que Elon Musk, pues bueno, dijo, oye, esto de la inteligencia artificial no nos podemos quedar atrás y ha montado su propia inteligencia artificial con precio mucho más barato, pero muy especializada en su producto que es X, ¿vale? Entonces, la realidad es que para muchos problemas generalistas funciona, pero para temas muy específicos no, y se rompe lo que acabo de decirte de es una cosa innovadora, no es una cosa innovadora, voy a hacer lo que ya hacen los demás, pero lo voy a hacer más barato porque ya sé cómo lo hacen los demás y no tengo que prorratear lo que me he gastado en I+D. Y bueno, pues ahí está funcionando en la realidad. Yo quería hacer un par de comentarios. El primero con respecto a lo que decíais de la inversión y de los recursos y tal. Yo no tengo ni idea, o sea, soy amateur, soy nivel usuario, pero yo creo que si Europa incrementara muchísimo la inversión, estaría, digamos, intentando equipararse a otras potencias como Estados Unidos. Lo que pasa es que no podemos dejar de tener en cuenta que llevamos mucho retraso ya, porque si Estados Unidos dejara de invertir y nosotros empezamos a invertir, a lo mejor le comemos un poco el terreno, salvo que esté diciendo alguna barbaridad, Fernando, pero Estados Unidos tiene por delante el proyecto Stargate famoso, el proyecto este que algunos ya he visto por ahí algún meme que han bautizado como el proyecto Manhattan del señor Trump. Y eso va a suponer un impulso bastante gordo. Entonces, nosotros podemos inyectar dinero, espero que se haga y espero que se simplifiquen los trámites, y también pasa que la IA, salvo también a lo mejor digo alguna burrada, los últimos modelos es verdad que están llegando a una especie de plató en cuanto a aumento, ese aumento exponencial en capacidad ya no se está viendo y bueno, a lo mejor eso ralentiza un poquito los modelos y eso puede hacer que a lo mejor lleguemos a alcanzarlo. Yo soy relativamente pesimista desde mi ignorancia casi absoluta. Y quiero volver y enganchar y cambiar un poquito de tema con lo que habéis hablado de la puesta al día de Google. La puesta al día de Google, una de las herramientas que ha presentado hace muy poquito ha sido, por ejemplo, el CoScientist. No sé si habéis leído algo del tema o si conocéis lo que es o si os suena de algo. Cuéntanos. Da igual que sepamos del tema, conozcamos el tema, porque estamos viendo información. Bueno, era una forma de abrir el debate que llevamos ya más de media hora aquí y vamos a tener que ir terminando. Estamos en la recta final. Antonio, es el capítulo -1. Saca un tema que sea goloso. Y se está notando, ¿eh? Y se está notando. Bueno, yo solo quería comentar o sacar a colación el tema de CoScientist, que es una herramienta que ha presentado precisamente Google en esta división que tienen de Google Research. Y se la han sacado así un poco de la manga sin que nadie lo esperara, con unos resultados ya que por un lado parecen impresionantes desde fuera, por otro lado dan pie o han dado lugar a una situación que me da una especie de gracia pena que ahora os cuento, y es simplemente un modelo de estos multimodales de inteligencia artificial donde tienen diferentes agentes de tal forma que el objetivo que tiene esto es acelerar la investigación. Es una herramienta que tú le pones a un equipo de investigación y el equipo de investigación, digamos que propone un problema a esta inteligencia artificial, le dota de una bibliografía, la propia inteligencia artificial tiene acceso precisamente a PubMed y a toda la literatura reciente sobre el tema y le plantea un problema. Y entonces esta inteligencia artificial, a través de distintas capas de procesamiento que ellos te explican en un paper que han publicado y en la propia web de Google, pues es capaz de resumir todo el conocimiento del estado de la materia y es capaz de proponer hipótesis biológicamente plausibles y factibles a un problema que se le está planteando desde investigación. Esto suena así muy, pues a fin de cuentas la investigación funciona así, ¿no? Uno piensa que tiene un problema, revisa la literatura, mira lo que hay y mira cuáles pueden ser las posibles soluciones. Lo que pasa es que es mediado por la IA. Como digo, esto suena a idea feliz, como dice Fernando, pero han presentado este modelo a la vez que han presentado 3 ejemplos en el que ya lo han aplicado. A mí me llama la atención, uno va sobre sobre un fármaco de leucemia amiloide y otro
de vuelta después de los problemas técnicos de capítulo -1. ¿Por dónde iba, Conejo? Llevo un rato callado y cuando empiezo a hablar no interesa nada de lo que estoy diciendo al punto de cortarme la grabación. Bueno, decía que el Tenemos 8 minutos para despedirnos, así que... Vale. Dale. Nada, decía que ha publicado ya ejemplos con utilización de drogas para leucemia mieloide y con un descubrimiento de nuevos antígenos frente a la fibrosis hepática, pero que me interesaba especialmente el tema de un mecanismo que se está estudiando por un equipo de mecanismos de resistencia antibiótica mediante la infección por fagos formadores de cápside, que es un mecanismo que no voy a explicar ahora, pero que me flipan estas cosas. Estas son las cosas del friki que luego me dicen que comparto. Muerte por PowerPoint. Es todo para quedar guay y demás. Me he tirado muchísimo tiempo. Con tirarlas por hacer, me he tirado muchísimo tiempo mirando de esto de los fagos productores de cápside. Nacho, esto viene porque hemos dicho que no sabemos hablar inglés y él quiere demostrar que él sabe hablar. No, ha dicho fagos, que además no es ni inglés, pero bueno. Bueno, la cosa es que, como ejemplo de lo que esta IA es capaz de hacer, han propuesto este problema de los fagos. Hay un equipo que lleva 10 años investigando este problema, un equipo liderado por el doctor Penades, que lleva 10 años y han llegado a una conclusión y han descubierto un nuevo tipo de fagos, que son estos fagos formadores de cápsides, que todavía no han publicado, y que a modo de prueba, precisamente sabiendo que esa información existía pero no estaba disponible en red, le han propuesto el problema a la IA. Y esta IA, revisando toda la información publicada hasta la fecha, ese problema que llevaba este equipo pues 10 años estudiando y que han llegado a una conclusión que todavía no está publicada, pues la IA lo resolvió en 48 horas. Y hay una entrevista a este doctor Penades en la BBC donde dice que se lo dijeron mientras que estaba en el supermercado, que lo llamaron por teléfono y que se quedó así y le dijo, mira, ¿me puedes llamar dentro de una hora que necesito procesar esto? O sea, el trabajo de mi vida lo ha hecho una IA en 2 días. Y lo dan como ejemplo de que esta IA es capaz de llegar a conclusiones válidas, científicamente demostrables, y que no solo esta IA ha llegado a esta conclusión, sino que además ha abierto, aparte de esta conclusión que ya se sabía porque por estos resultados no publicados, sino que ha abierto otros 3-4 hipótesis más que van a empezar a ser objeto de estudio próximamente. A mí me parece una barbaridad, porque a fin de cuentas lo que hace es resumir y sintetizar pues, todo el procesamiento humano que somos capaces de hacer con nuestras limitaciones muchísimo más rápido, y esto que era algo que hasta hace poco era una idea feliz, pues ahora estamos empezando a verlo en nuestra cara. ¿Cómo pensáis que va a ir esto? ¿Esto se va a quedar aquí como tantas otras cosas? O... Apasionante. ¿Te quieres ir, no? Ya. No. Me jubilo. Me encantan los fagos. Además, por la parte de investigador, me parece alucinante lo que acabas de contar. Ahora, yo diría que una vez dicho esto y antes de que Fernando ponga sentido común, diría, vale, eso está muy bien. Pero a mí como usuario, en este caso, como médico, como profesional, ¿me va a solucionar el tema de cómo va a impactar la IA en que tenga menos emails, en que los pueda gestionar mejor, en las videollamadas que tengo? ¿Cómo esto me puede ayudar? Te estoy poniendo un contrapunto a la especialización de los fagos y de este doctor. La especialización de los fagos. Y no nos van a escuchar, con lo cual no es nuestro público. La especialización de los fagos es un ejemplo simplemente para indicar que se pueden hacer verdaderas barbaridades a nivel de investigación. Evidentemente, los equipos de investigación más puras o de ciencias básicas, de inmunología, de metabolismo, donde tienen unas redes increíbles de interconexiones de cosas que nos cuesta trabajo entender, probablemente la IA lo haga mejor. Es un ámbito más de aplicación de la IA, pero obviamente para el usuario de a pie, a día de hoy posiblemente le interese más cómo organiza Apple Intelligence los correos prioritarios que este tema de los fagos, pero era un ejemplo puntual para expresar una realidad. Y una vez puesto los dos extremos, Fernando. ¿Qué opinas? Fernando. ¿Cómo lo hemos retratado aquí? Yo quiero empezar con mi momentito salsa rosa de esta conversación que Conejo decía. Han sacado así como sin avisar, como si no fuera que hay una guerra de IA de yo saco una cosa y la saca el otro antes. Google anunció que iba a sacar
Deep Research, que es su herramienta para hacer búsquedas profundas dentro de información y generación de informes complejos. Y imaginaros, no me acuerdo exactamente la fecha, pero imaginaros que el día A Google dice, voy a sacar Deep Research. Pues una semana después llega OpenAI y dice, voy a sacar la misma herramienta que Google ha dicho que va a sacar, que la tiene en beta, la saco ya funcionando. ¿Y cómo la llamo? Deep Research, porque yo he llegado primero y pongo mi bandera. Entonces, en este mundo de salsa rosa, Google dice, jo, macho, pues bueno, pues saco el Core Research este que tengo aquí, que es más o menos lo mismo, pero aplicado de otra manera. De fuera momento salsa rosa, me pongo otra vez en mi momento. Bueno, Google, Yo no sé por qué Microsoft, saltáis, Microsoft. por qué soltamos temas y los dejamos. ¿Qué? No, lo quiero recuperar. No. Voy a abrir un paréntesis. ¿Qué nombres más chulos tienen todas estas aplicaciones? Y nosotros hemos puesto al nombre de este podcast el podcast de Pacal. Y no hemos ido más allá. Y si supiera la gente lo que nos ha contado. El caso, volviendo al tema de la IA, bueno, yo soy ingeniero de la salud y la realidad es que toda mi vida profesional se ha marcado en esto mismo que estamos hablando, que es, si ya existe conocimiento sobre el tema, podemos explotar este conocimiento, sea de este área o de áreas transversales que pueden afectar a esto, podemos explotarlo para reducir el espacio de búsqueda. Lo único que estamos viviendo ahora mismo es una evolución significativa y exponencial en la capacidad de cálculo y de agregar información para esa reducción de espacio de búsqueda. Entonces, este tema de ya hemos encontrado una solución es porque seguramente esa información estaba ahí, pero a nadie se le había ocurrido cómo engarzarlo todo, porque podía ser información de otra área de conocimiento, hasta que saliera la solución. Claro, a ver, tiene un sesgo porque la información a la que ha accedido este co-scientist es la información que hay ahora, no es la información que había hace 8 años. Por supuesto. Entonces, y siempre vamos... Sí, por supuesto. Entonces, pero que obviamente acelerar, porque si por algo se caracteriza la IA es por capacidad de encontrar estas conexiones que a lo mejor ante una masividad de información que a nosotros se nos puede llegar a escapar, que es un poco lo que tú estabas diciendo. Eso puede ser para los pagos formadores de cápsides y también puede servir para cosas más mundanas de las que les gustan a... Como los correos. Efectivamente. De hecho, como bien acaba diciendo, llevamos una época que no solamente ha crecido la capacidad computacional, sino la cantidad de datos que se generan, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí tenemos lo que estamos viendo, el Deep Research, el Core Research, pero como bien decía, eso son cosas que van un poco para la punta de lanza de la sociedad investigadora y no para el día a día. Entonces, ya yéndonos al día a día, hay otros nombres chulos de herramientas y, de hecho, hace un par de días, Microsoft, que al principio he dicho, Microsoft pasa un poco del tema y se ha montado... Microsoft ha presentado hace nada el Majorana 1, cuidado con eso. Ya ahí lo dejo. Bueno, pero eso es computación cuántica y ya si quieres, eso nos falta cerveza para hablar de ese tema, pero yo vengo a hablar de Microsoft Dragon Copilot, que todavía no sé por qué lo han llamado Dragon, porque realmente es un modelo 100%. ¿Hay algo que sea más chulo que Dragon Copilot? Hombre, puede ser que venga por yo qué sé, por la medicina china, yo qué sé, porque es que la realidad es que Dragon Copilot es un modelo solo centrado en asistir en temas de gestión documental en la medicina de atención primaria. Es decir, me explico. Microsoft Dragon Copilot pongo un micrófono en mi consulta y ahora, mientras estoy hablando con el paciente, me olvido de estar mirando la pantalla. Microsoft Dragon Copilot va a estar al mismo tiempo mirando el historial clínico de este paciente, lo que está diciendo el paciente, lo que está diciendo el sanitario, que es capaz de diferenciar el tono de voz de cada uno y decidir quién es cada uno y está tomando decisiones. Y para cuando el sanitario ha terminado, no solamente le pone en pantalla los datos más relevantes de la historia clínica de ese paciente, por si tiene que ver con el capítulo que está viendo en ese momento, sino que también le dice un posible diagnóstico, un posible tratamiento y, lo más importante, y respondiendo a lo que decía Nacho, le rellena toda la parte burocrática del hospital correspondiente para que no tenga que hacerlo él. Entonces,
viene a no sustituir al sanitario, porque el sanitario siempre tiene que validarlo todo, pero sí que viene a lo que estamos, desde hace mucho tiempo yo defiendo en la salud, que es no venimos a sustituir al sanitario, pero sí a darle herramientas para que sea más productivo. Entonces, le ayudamos en la búsqueda, le ayudamos en la toma de decisiones, pero siempre tiene que ser esa persona la que toma la decisión y sobre todo una cosa que ya por lo menos en España la conocemos muy bien, que es la problemática de tener que rellenar los informes una vez se va el paciente. Pues fíjate, Esto me es parece muy una barbaridad. importante. Eso es lo que tendremos que ver y en los próximos capítulos seguramente podremos hablar de ellos. Pero a mí solo, mientras hablabas de Dragon Copilot y planteando un poco el nivel de usuario, eso es sí, pero no te creas. Porque si no cuentas con el sanitario, ya hay de hecho algunos grupos hospitalarios que han introducido herramientas de inteligencia artificial con esa misma filosofía. ¿Y qué ocurre? Que en la relación médico-paciente y en el día a día del médico-paciente, algo que la inteligencia artificial puede ser todo un checklist de cosas, un médico y un paciente lo resuelve diciendo, ¿cómo te encuentras? Bien. Eso todavía hay un gap que la inteligencia artificial no es capaz de entender qué significa ese bien. Y no estoy hablando desde el punto de vista teórico o abstracto o de futurismo. No. Eso existe ya en algunos grupos hospitalarios y los propios profesionales estamos viendo que tú haces y tienes atajos conversacionales de anamnesis e incluso de exploración física que hace que la inteligencia artificial no pueda todavía, no está preparada para rellenar esos huecos. Efectivamente, no solo que sea una herramienta, no solo que el profesional tenga que validarlo, es que el profesional tiene que tener también un entrenamiento y la inteligencia artificial un entrenamiento para trabajar conjuntamente. Entonces es un concepto completamente distinto. Yo diría dos en el cositas. futuro. Perdona, termina. No, que habrá que seguir viéndolo en el futuro y que son ideas absolutamente fantásticas que van a ayudar en muchos aspectos, pero claro, el titular de todas de estas noticias de inteligencia artificial cuando trabajas en ello este es el titular, sí, pero no te creas, ¿no? Vamos a seguir. Dos cositas, perdón al respecto y nos tenemos que ir. La primera, no lo sé por desconocimiento y porque no sé de qué es capaz, pero a lo mejor precisamente la presentación de este Dragon Copilot responde precisamente a esa necesidad. Responderá a dos necesidades realmente. Una, al marujeo rosa de pues yo saco esto, pues yo saco lo otro y la necesidad de sacar cosas por estar por encima y por delante de los demás, pero a lo mejor en algún momento sí que llegará esa inteligencia artificial que sea capaz de interpretar ese tipo de cuestiones que tú decías, el me estoy bien y tal. Yo estoy seguro de que hay mucho trabajo y no sé cómo está el estado. No he utilizado ninguna de estas ni sé cómo está, Fernando lo pone en duda, pero estoy seguro de que llegará. Yo las he visto. Y la otra cosa es que me parece un poquito peligroso en el sentido de que a mí que me rellene el papeleo me parece estupendo, a mí que me haga una sugerencia de tal me parece estupendo, a mí lo que me preocuparía un poco sería esa sugerencia de diagnóstico, porque yo creo que eso va a condicionar muchas veces la decisión. Si yo ya veo que la máquina me ha dicho que tiene tal y yo estaba pensando por otro lado, voy a tener un conflicto y posiblemente cambie mi decisión y claro, habrá que ver si la cambio para bien o la cambio para mal. Habrá que ver quién falla menos, que eso es otro tema. Y posiblemente ahí esté la parte fina. Pero de a priori... Y la repercusión legal. Y la repercusión legal. Pues la repercusión legal va a recaer sobre el profesional seguramente, pero claro, sí, la IA no tiene nada que ver. Que es lo lógico y que es lo que debería ser. Pero si yo creo que los tiros van por un sitio y la máquina me dice que van para otro, pues yo voy a tener un conflicto y me da la sensación de que pueden llegar a condicionar un juicio clínico correcto, porque precisamente la IA no esté todavía afinada, no tenga ese fine-tune que en los LLM se hace mucho, pero a lo mejor en el aspecto clínico pues falta todavía, y me da un poco de miedo de que eso pueda llevar al final a algunas consecuencias. Pero insisto, mi desconfianza hacia el ser humano hace que piense que globalmente posiblemente corrijan más errores que provoquen. Bueno, pues vamos a cerrar y tenemos que cambiar el chip, porque si acabamos con la desconfianza en el ser humano, yo creo que siempre se debe acabar en positivo. Estoy a tope con Camus ahora y estoy en una fase muy rara de mi vida, lo siento. Muy bien. Tenemos que quedar más, no online, ¿vale? Bueno, Fernando, un cierre a este capítulo -1. Bueno, primero de todo, hemos conseguido grabar sin demasiada incidencia, así que enhorabuena a los tres.
Me encantaría que la próxima vez lo hagamos o con cerveza o en persona. O sea, aunque yo esté aquí solo, hora alcohólica y a tomar Si por no, saco. yo, por supuesto, yo no lo hemos especificado. Esto se ha hecho así porque no ha habido forma de hacerlo de otra manera, pero la idea óptima es hacerlo en persona. Bueno, De tampoco hecho, demos si pistas porque cada capítulo se tendrá un entorno diferente. buena suerte. Y bueno, para mí ha sido un placer estar aquí charlando con vosotros. Espero que al resto de gente también le guste y si no les gusta, pues también me parece estupendo. ¿No? Yo, Yo creo que los capítulos pares van a ser muy buenos. Así que Yo creo que aparte de los la primos, referencia aquí hay dragones. aquellos que sean primos, van a ser mucho mejores. Cerrando el círculo del principio, y a lo mejor puede servir como cierre, porque soy la hostia para estas cosas yo también, aunque Nacho ha tomado el relevo. no, Decía Nacho al principio que esto surgió de decir, joder, si las conversaciones que estamos teniendo a lo mejor las podemos grabar y le pueden interesar a alguien. Pues dejadme que acabe diciendo que me parece muy bien que lo hayamos grabado, pero que vaya esto donde vaya, me alegro mucho de haber tenido esta conversación con nosotros y el hecho de que la hayamos grabado pues ha sido una cosa circunstancial, porque esto lo podíamos haber tenido en cualquier momento. Así que gracias por este pues ratito. este ratito se queda para nosotros y para todos los que nos veis. Así que adiós. Adiós.